Cuando una tecnología redefine nuestro mundo en cuestión de meses, ¿es la burocracia internacional nuestra única salvación o el ancla que terminará por hundirnos? Bienvenidos a El Coloquio. Hola a todos. Es una pregunta que nos viene rondando a muchos últimamente. Totalmente. Y hoy vamos a sumergirnos de lleno en un documento que creo que marca un punto de inflexión brutal. Se trata del Memorándum de Políticas de enero de 2025 titulado El futuro de la serie de cumbres sobre IA. Justo, un texto redactado por la Oxford Martin AI Governance Initiative y, un grupo de expertos de diversas instituciones. Y el dilema central que plantea este texto es crítico. La serie de cumbres sobre inteligencia artificial arrancó, como todos recordamos, en Bletchley Park, luego continuó en Seúl y llegará a París. Y han logrado acuerdos históricos operando casi sin estructura, con una especie de diplomacia de guerrilla. Sí, diplomacia de guerrilla es una buena forma de llamarlo. Y ahora el documento propone, de manera muy estructurada, su institucionalización. Como defensora de este memorándum, yo sostengo firmemente que la transición hacia una estructura formalizada, con un secretariado híbrido y un modelo de participación de 2 vías, es indispensable. Indispensable para convertir esas promesas políticas en una gobernanza global duradera. Y yo sostengo desde la otra orilla que este intento de institucionalización va a crear una burocracia excluyente, francamente. Creo que asfixiará a la rapidez, la flexibilidad y, sobre todo, el compromiso al más alto nivel político que definieron el tremendo éxito de Bletchley y Seúl. Fíjate que mi postura a favor del memorándum nace de una realidad que es puramente logística y política. O sea, la insostenibilidad del modelo actual. Insostenible. Es que no podemos depender eternamente de la improvisación del país anfitrión de turno. Sí, hemos tenido un éxito inicial, que es innegable, eso te lo concedo. Claro, la declaración de Bletchley. Exacto, Bletchley. Y también logramos que las empresas en Seúl firmaran aquellos compromisos voluntarios sobre el desarrollo seguro de modelos de IA. Y tenemos el informe científico internacional. ¿Que no es poco? No, es muchísimo. Pero estamos en un ecosistema de gobernanza global que está saturadísimo. O sea, la ONU tiene sus iniciativas, el G7 tiene el proceso de Hiroshima, el G20 debate sobre IA, la OCDE también está metida. Ya, es un espacio muy concurrido, eso es verdad. Por eso mismo, para mantener la relevancia de estas cumbres específicas y no ser absorbidos por todo ese ruido, necesitamos el marco que propone el texto. Retener la memoria institucional, fijar directrices para elegir anfitriones con mucha antelación y mantener un enfoque exclusivo en la IA avanzada. Entiendo por dónde vas, pero... Espera, déjame hacerte una analogía histórica. Estamos ante un momento muy similar al protocolo de Montreal con la capa de ozono. Necesitamos una estructura dedicada para coordinar una respuesta a un riesgo global, no una gira de eventos aislados tipo festival. Siento decirlo, pero simplemente no me convence. Déjame explicarte por qué. Adelante. Valoro profundamente lo que se consiguió en Bletchley y Seúl, igual que tú, pero yo atribuyo ese éxito precisamente a la ausencia de las reglas estrictas que ahora quieren imponer. ¿A la ausencia de reglas? Sí, totalmente. Esas cumbres funcionaron porque el anfitrión tenía carta blanca. O sea, el gobierno británico pudo moverse rápido, llamar a los líderes adecuados y forzar acuerdos sin tener que pasar por el tamiz de 5 comités preparatorios. Pero el contexto era distinto, era la primera vez. Ya, pero si formalizamos el proceso, si creamos secretariados permanentes, directivas y requisitos de membresía inflexibles, terminaremos imitando los vicios de las grandes instituciones. Piensa en las cumbres COP sobre el cambio climático de Naciones Unidas. Ya estamos con la comparación de las COP. Es que es inevitable. Se han vuelto estructuras mastodónticas, lentas, a menudo completamente paralizadas por la necesidad de alcanzar un consenso absoluto. La inteligencia artificial avanza por semanas, no soporta la velocidad de la burocracia climática. O sea, se ahogaría. Entiendo el miedo a la parálisis, de verdad, pero precisamente por eso el documento no propone un modelo tipo COP. Pero se le parece mucho en su concepción estructural. No, fíjate. Propone lo que llaman un modelo de participación de 2 vías, o vía 1 y vía 2. Y aquí es donde el diseño institucional me parece brillante para evitar esa lentitud que mencionas. Explícame eso de brillante. Pues, para que nos entendamos, es como tener una sala VIP técnica y una zona de admisión general.
La vía 1 estaría enfocada exclusivamente en la seguridad de la IA avanzada, la frontera absoluta. Vale. Y para entrar en esta sala VIP, los estados deben cumplir requisitos muy estrictos. Tener capacidades demostradas en IA, concentrar talento experto y estar desarrollando marcos regulatorios reales. Además, en esta vía participan los laboratorios privados líderes. Ya, ahí está el problema principal. Déjame terminar la idea. Por otro lado, la vía 2 es mucho más amplia, pensada para que una coalición global debata los beneficios y la implementación general de la IA. O sea, esto resuelve la tensión clásica entre ser eficaces y ser representativos. Vamos a ver. Esa lógica de la sala VIP es exactamente lo que considero un error estratégico letal a largo plazo. ¿Letal? ¿Me parece un poco exagerado? Para nada. Piensa en las implicaciones. Si la membresía de la Vía 1, que es donde se toman las decisiones verdaderamente críticas sobre seguridad, exige tener jurisdicción sobre los laboratorios más punteros o una infraestructura computacional masiva. Sur global, supongo. Exacto. Estás excluyendo de facto a casi todo el sur global. Estás mandando un mensaje clarísimo. Los que tienen el botón de los servidores, mandan. Y la gran paradoja de todo esto es que estas naciones excluidas, las que se quedan en la vía 2 charlando amablemente sobre oportunidades, son las que más van a sufrir los riesgos sistémicos de la IA avanzada. Entiendo la preocupación ética ahí. Es que no es solo ética, es práctica. Piensa en desinformación masiva en elecciones frágiles o en el desplazamiento económico abrupto en países en desarrollo. No puedes construir una gobernanza global que sea legítima basándote en un modelo feudal, donde un puñado de señores tecnológicos y 5 potencias dictan las normas del juego para el resto del planeta. Comprendo por qué piensas eso de verdad y reconozco que el riesgo de exclusión es muy real. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta, basada puramente en los mecanismos físicos de la tecnología. A ver. Pensemos en la aviación civil. Históricamente, las regulaciones de seguridad de los motores de reacción las diseñaron inicialmente los países que los fabricaban, colaborando codo con Boeing, Airbus o Rolls-Royce. Vale, pero eso es hardware. Esto es... Déjame seguir, porque la lógica es la misma. ¿Por qué lo hacían así? ¿Porque son los únicos que sabían cómo funcionaba la maldita turbina por dentro? No puedes democratizar el desarrollo de normas técnicas de seguridad antes de tener siquiera las normas base. Y para tener las normas, necesitas entender la caja negra. Ya, pero... Y con los modelos frontera pasa exactamente lo mismo. Son sistemas masivos que empujan los límites del cómputo. Y sus capacidades emergentes, a veces ni sus propios creadores pueden predecirlas. Necesitas a los expertos en la sala. Pero es que hay una diferencia abismal en la naturaleza del riesgo. Un motor de avión defectuoso, por muy trágico que sea, estrella un avión. Un modelo de IA frontera defectuoso o mal alineado puede alterar el tejido cognitivo, financiero y de seguridad de todo el planeta de forma simultánea. El radio de explosión no es comparable. Exacto. Y precisamente por la inmensa magnitud de ese riesgo, necesitas pragmatismo puro y duro, no idealismo diplomático. Fíjate en lo que pasa. Vemos que a la cumbre de París asisten decenas y decenas de países. Claro, porque es un tema global. Ya, pero si invitas a 90 naciones a negociar los protocolos de ciberseguridad de un modelo de lenguaje masivo que, en la práctica, solo 3 países están desarrollando, el resultado es la parálisis diplomática absoluta. No se acuerda nada técnico. Entiendo tu punto sobre la eficiencia, pero el coste en legitimidad es altísimo. El texto lo deja claro. En la vía 1, los estados mantienen el control soberano como miembros con capacidad de voto, y las empresas como OpenAI, Anthropic o DeepMind entran como observadores. Observadores, sí. Sobre el papel. Necesitas a esos laboratorios en la sala porque poseen una asimetría de información brutal. Ellos tienen el conocimiento técnico que los estados no tienen. Si no les ofreces una mesa de negociación pragmática y restringida a los actores clave, los grandes desarrolladores, sencillamente ignorarán las cumbres. Ah, pero fíjate en lo que acabas de decir. Introducir a las mismas empresas que queremos regular en el mismísimo núcleo de la toma de decisiones. Para sacarles información, sí. El documento dice observadores, claro, pero todos sabemos cómo funciona el lobby tecnológico. O sea, si compartes la sala VIP con los directores ejecutivos de las corporaciones más poderosas del mundo, de igual a igual en las discusiones críticas, estás invitando al zorro a diseñar el sistema de seguridad del gallinero. Eso es tener muy poca fe en la capacidad coercitiva de los estados. Es realismo.
Es la gran paradoja regulatoria de nuestro tiempo, ¿no crees? Delegar la contención de la tecnología en quienes tienen el incentivo financiero absoluto de acelerarla. Huele a captura regulatoria desde kilómetros de distancia. Diluye por completo el poder soberano del Estado. Yo no creo que lo diluya. Creo que lo informa. Un regulador ciego es al final un regulador inútil porque legisla sobre fantasías, no sobre la tecnología real. Pero bueno, si asumimos por un momento que necesitamos ese núcleo duro operativo, la siguiente pregunta lógica que plantea el memorando es ¿quién hace el trabajo diario cuando los políticos y los CEOs se vuelven a sus respectivos países? Y aquí es donde el texto introduce el concepto del secretariado híbrido. Argumenta muy lúcidamente que la falta de un secretariado permanente causa lo que ellos llaman amnesia institucional. Sí, esa es la famosa opción B del documento, si no recuerdo mal. Exactamente. Imagínate la situación actual de caos. El Reino Unido organiza Bletchley, todo es un éxito maravilloso, fotos por todas partes, y al terminar le pasa el testigo a Corea del Sur. Vale. Si solo hay una coordinación ligera, como hasta ahora, el equipo diplomático surcoreano tiene que averiguar prácticamente desde cero quién asistió realmente a las últimas reuniones, a puerta cerrada, qué compromisos técnicos exactos se firmaron en los pasillos y cómo medir si las empresas han cumplido lo que prometieron en esos 6 meses. Y luego, vuelta a empezar con Francia en París. Ya, visto así suena agotador. Es que esa amnesia institucional significa que en cada cumbre empezamos la casa por el tejado, además de que la carga logística es monstruosa. Países con ecosistemas tecnológicos muy potentes, pero con menos recursos diplomáticos, nunca podrán albergar una cumbre si tienen que crear toda la infraestructura desde la nada. El modelo híbrido que proponen retiene un equipo técnico central, permanente, que rastrea el progreso constante, pero deja el liderazgo político real al país anfitrión de turno. Pues yo ataco frontalmente esta idea de la institucionalización híbrida, y lo hago basándome en los incentivos políticos puros y duros. A ver, explícame eso. La verdadera magia de Bletchley, para el Reino Unido, o el enorme despliegue mediático y diplomático que hace Francia en París, proviene del hecho de que los jefes de Estado se juegan su capital político. Bueno, eso siempre pasa en las cumbres. Sí, pero aquí el evento es suyo. El riesgo de fracaso es totalmente suyo y el prestigio nacional, si sale bien, también. Esa presión inmensa es lo que mueve montañas ministeriales en tiempo récord. Entiendo. Si instauras un secretariado semipermanente, por muy técnico que sea, que hereda agendas, que ya tiene al personal contratado y los documentos previos prerredactados, el anfitrión se convierte en un mero organizador de eventos, en un relaciones públicas. Pierde el control de la narrativa y, por tanto, pierde el incentivo principal de involucrar a su presidente o primer ministro al más alto nivel. O sea, discrepo totalmente. El modelo híbrido evita deliberadamente los enormes costes burocráticos de crear, por ejemplo, un tratado formal como la Convención del Clima o un organismo independiente gigantesco en Ginebra. Es un equilibrio muy fino. El equipo técnico solo da soporte, no dicta la política. Ya, pero las burocracias tienen un instinto natural de supervivencia. Una vez que creas una estructura administrativa permanente, por muy híbrida, ágil y pequeña que empiece, siempre buscará justificar su existencia ampliando su alcance. Y tenemos ejemplos clarísimos. El propio documento menciona a la OCDE y cómo gestiona el GPI, el Global Partnership on AI. Sí, lo mencionan como un modelo a analizar. ¿Y qué ha pasado con el GPI en la práctica real? Pues que ha recibido críticas feroces por haberse vuelto lento, excesivamente burocrático y por haber perdido toda la relevancia frente a los avances técnicos punteros de los últimos 2 años. Se ha convertido en un foro más de discusión general. Si creamos un secretariado permanente para estas cumbres, te garantizo que en 3 años estaremos discutiendo sobre el impacto ético de los algoritmos en los semáforos de las ciudades, en lugar de regular los riesgos sistémicos de la inteligencia artificial general. Precisamente por ese riesgo de desviación es que el memorándum insiste tantísimo en anclar el mandato del secretariado a las decisiones estrictas de la Vía 1. Pero, a ver, toda esta estructura necesita un motor temporal, un calendario, y la propuesta nos lleva a otro punto fascinante del debate, la sucesión coordinada y la frecuencia de las cumbres. Este es el tema de los plazos, sí. Ahora mismo, el ritmo es frenético, casi improvisado.
Cada 6 meses hay una. El texto aboga por estabilizar esto mediante un sistema de troika, muy similar al del G20. 3 anfitriones consecutivos, el pasado, el presente y el futuro, colaboran íntimamente para diseñar una hoja de ruta compartida de 18 meses. Ya. Y proponen una cadencia muy clara, una gran cumbre política de líderes de forma anual, complementada por reuniones técnicas e interinas, a nivel ministerial a lo largo del año. Pues fíjate, yo abordo este punto desde otro ángulo completamente distinto, porque los 18 meses me parecen directamente el talón de Aquiles de toda esta arquitectura que proponen. ¿Por qué? 1 año y medio no es tanto tiempo en diplomacia. En diplomacia no, pero planificar una agenda de seguridad de IA avanzada a año y medio vista es francamente un despropósito tecnológico. La tecnología que nos ocupa experimenta saltos cualitativos brutales cada 6 meses, o menos. Es cierto que avanza rápido, pero Es que pasamos de modelos como GPT-3.5 a GPT-4, de modelos de solo texto a modelos multimodales que interactúan en tiempo real con voz y visión de forma fluida en ventanas de tiempo cortísimas. Planear hoy exactamente de qué vamos a hablar dentro de año y medio es asumir un nivel de estabilidad que este ecosistema sencillamente no posee. a ver, el ritmo anual para las reuniones de los líderes no significa que la vigilancia sobre los laboratorios se detenga durante todo un año. Sería absurdo. Pero diluye muchísimo la reacción política. Imagina que un país anfitrión se encuentra de repente con una crisis inminente. Digamos que un nuevo modelo de código abierto cruza un umbral peligroso en capacidades cibernéticas ofensivas de forma inesperada. Vale, un escenario realista. Si el país quiere cambiar el enfoque de la cumbre urgentemente para abordar eso, ya no puede hacerlo unilateralmente. Tiene que sentarse a negociar con los anfitriones pasados y futuros de la Sagrada Troika para alterar la hoja de ruta de 18 meses. Hemos perdido la agilidad por completo. Por eso, yo defiendo que el ritmo semestral que teníamos hasta ahora, aunque fuera extenuante para los equipos diplomáticos, era el único que de verdad se acompasaba con el ritmo de los laboratorios en Silicon Valley o en Shenzhen. Entiendo tu enorme preocupación por la velocidad tecnológica, es válida. Pero creo que estás subestimando por completo el mecanismo de las reuniones interinas que plantea el texto. A ver. La cumbre principal es anual por una razón práctica, para evitar la fatiga diplomática extrema. Piensa en la pura realidad geopolítica. Los líderes mundiales no van a cruzar el planeta cada 6 meses indefinidamente para hablar exclusivamente de inteligencia artificial. No es realista a largo plazo. Bueno, si el riesgo es existencial, deberían. Ya, pero el ritmo técnico, la vigilancia del día a día, sí se mantiene viva gracias a esas reuniones interinas a nivel ministerial que te comentaba. Es en esos encuentros específicos donde los expertos revisan la evolución técnica inmediata, donde se evalúa a fondo el famoso informe del estado de la ciencia y se ajustan las tuercas reguladoras. No es que se crucen de brazos un año entero. Ya, pero te confieso que confío muy poco en que una reunión interina a nivel de directores generales o ministros de segunda línea tenga el peso político necesario para sentar a un gigante tecnológico en una mesa y forzarle a retrasar el lanzamiento de un modelo multimillonario si se detectan riesgos inminentes. Siguen representando a los estados. Sí, pero la presión mediática global, el foco de la prensa y la presencia física de los jefes de Estado en una gran cumbre es la verdadera y única palanca de cambio rápido. Al espaciar el encuentro principal y encapsularlo en una agenda predecible y aburrida de la Troika, normalizamos el riesgo. Convertimos lo que era un encuentro de pura urgencia existencial en otra cita recurrente más en el calendario internacional. Pues yo lo veo justo al revés. La previsibilidad es precisamente lo que garantiza que los actores clave asistan de forma sostenida en el tiempo. ¿Tú crees? Por supuesto, sin una agenda planificada con rigor, potencias fundamentales como China o los mismísimos gigantes tecnológicos empezarán a dudar si participar al máximo nivel. ¿Nadie va a comprometer la asistencia de su presidente si la agenda puede cambiar caprichosamente un mes antes de la cumbre, solo porque al país anfitrión le conviene por su política interna? Ya. Además, hay un detalle que te está saltando y me parece brillante. El documento propone un sistema interesantísimo de selección de anfitriones, un sistema de pujas o bidding system con 2 años de anticipación combinado con una rotación regional. Ah, sí, el concurso de méritos. Esto democratiza el acceso a la día 1 de forma puramente meritocrática. Los países candidatos tienen que presentar planes concretos sobre cómo van a avanzar la agenda y demostrar, con datos, que tienen la capacidad institucional para hacerlo. O visto de otra forma, ese famoso sistema de pujas podría generar unas tensiones geopolíticas totalmente innecesarias. ¿Por qué?
porque tendremos a países compitiendo agresivamente por ver quién ofrece las instalaciones más espectaculares o quién vende mejor su ecosistema de startups en un auténtico concurso de popularidad internacional, en lugar de centrarnos en quién tiene la visión más crítica y objetiva para fiscalizar la tecnología en sí. Eso es ser muy cínico sobre la diplomacia. Es ser realista. Eliminarás la incertidumbre logística, tal vez, te lo compro, pero aumentas exponencialmente el riesgo de fosilización institucional de la cumbre. Y ese es, en el fondo, el gran problema de todo este memorándum. A ver, explícate. Que Bletchley Park demostró al mundo que la pura gravedad del tema, la sensación palpable de estar ante algo histórico y potencialmente incontrolable, era incentivo más que suficiente para convocar al mundo en meses. No necesitamos un secretariado híbrido con despachos permanentes, ni planes a 18 meses para lograr que Estados Unidos, China y la Unión Europea se sentaran en la misma mesa y firmaron una declaración pionera de seguridad técnica. Eso fue diplomacia en estado puro, ágil, directa y brutalmente reactiva. Pues ha sido un intercambio sumamente revelador, la verdad. Y creo que es momento de ir sintetizando nuestra discusión. Totalmente de acuerdo. Tengo firme mi posición. Creo que el memorándum ofrece el único mapa de ruta viable hacia la madurez diplomática en este sector. O sea, no podemos vivir en un estado de emergencia permanente dependiendo siempre de la buena voluntad y el presupuesto del anfitrión de turno. Ya, entiendo que la fatiga es un factor. Es que es clave. La institucionalización gradual que defiende el texto, con esa exclusividad operativa de la Vía 1 para los actores que realmente están en la frontera, el soporte técnico de un secretariado híbrido que evita esa terrible amnesia institucional que mencionábamos y la previsibilidad de una agenda multianual gestionada por una troika, es, sinceramente, el único cortafuegos, el único para evitar que este foro se desvanezca en la absoluta irrelevancia. Es la estructura que permite hacer un seguimiento real, exigir rendición de cuentas a las corporaciones mes a mes y blindar, por encima de todo, el enfoque técnico en los riesgos y oportunidades de la IA verdaderamente avanzada. Todo esto frente a la ineficacia que ya vemos en otros foros más genéricos. Bueno, pues por mi parte, como crítico de este diseño, la conclusión de mi advertencia es que la precaución institucional aquí debe ser absoluta vaya. La creación de barreras formales de entrada, con esa famosa Vía 1, la adopción de agendas forzosas a año y medio vista en un entorno tecnológico que muta de forma salvaje cada trimestre, y el establecimiento de secretariados que por su propia naturaleza humana tienden a centralizar poder y expandir su burocracia, son amenazas muy reales. Las veo. Es que corremos el enorme riesgo de convertir el foro más ágil e impactante de nuestra era en otra estructura internacional osificada y exasperantemente lenta. Y además, al crear un club tan exclusivo y alienar a la inmensa mayoría de los países, que son los que sufrirán los impactos pero que se quedan fuera del núcleo duro de decisión, podemos fracturar el frágil consenso global que apenas empezaba a formarse en Bletchley. La historia nos enseña constantemente que a veces la arquitectura institucional más pesada es precisamente la que colapsa más rápido bajo el peso de una crisis tecnológica disruptiva. Es una advertencia muy válida, pero fíjate que pese a nuestras profundas divergencias sobre cómo construir exactamente el edificio, creo que ambos coincidimos en la premisa más vital, que el memorándum defiende con uñas y dientes. Que es el mandato y el nicho. Exactamente. La serie de cumbres debe, bajo cualquier circunstancia, preservar su foco exclusivo y tremendamente técnico en los sistemas de IA más avanzados, los llamados modelos frontera. Sí. En eso no hay discusión posible. La peor equivocación, el error verdaderamente imperdonable, sería dejarse absorber por mandatos genéricos sobre la gobernanza digital. Temas vitales como la brecha digital clásica o los sesgos en los algoritmos de redes sociales ya son abordados con mayor o menor fortuna por agencias especializadas de la ONU, el G7 o la OCDE. Claro. Diluir nuestro enfoque láser en los riesgos verdaderamente catastróficos y sistémicos de la frontera tecnológica destruiría de un plumazo la única ventaja competitiva de estas cumbres. En eso estamos de acuerdo sin ninguna fisura. La especialización técnica profunda es su única justificación de existencia real. Si empezamos a hablar de temas tangenciales para contentar a todos los asistentes en la Vía 2, la cumbre pierde todo su valor estratégico.
La verdadera prueba de fuego va a ser observar cómo el próximo anfitrión, cuando recoja el testigo logístico, lidia con estas inmensas presiones de diseño institucional que intentan empujar lenta pero inexorablemente la cumbre hacia la burocracia internacional tradicional. Así es, va a ser fascinante verlo desarrollarse en tiempo real y bueno, dejaremos que sea nuestro oyente quien sopese estos argumentos y analice el memorándum por su cuenta, porque la decisión no es nada sencilla. Desde luego que no. A fin de cuentas, diseñar la gobernanza global de la inteligencia artificial hoy en día es como intentar programar el sistema operativo de un ordenador mientras las aplicaciones ya se están ejecutando a toda velocidad. Necesitamos un núcleo, un kernel estable, que corre en segundo plano coordinando la seguridad sin consumir tantos recursos burocráticos que termine por colgar todo el sistema y paralizar la innovación humana. Muy buena metáfora. Para cerrar. Gracias por acompañarnos en el análisis, en este coloquio. Hasta la próxima. Hasta pronto. Un saludo.